Bienvenidos a un nuevo podcast y hoy esta vez con temática de terror y tristeza porque estamos a punto de iniciar los exámenes y va a ser nuestro fin. Pam, pam, pam. Bueno, bienvenidos al podcast. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es básicamente sobre el paradigma y Kuhn. Así que continuemos. Otra forma diferente. Yo soy Ashley, hola. Yo soy Anaí, Oli. Y yo, Val. Bueno, en el podcast anterior hablamos de Thomas Kuhn, como ya lo dijo Vale, de qué es el paradigma científico y de que por qué las ciencias no avanzan de manera lineal, sino a través de conflictos y rupturas. Y hoy vamos a hablar de cómo aplicar esa idea en la psicología. Exacto. O sea, ya antes en otro podcast anterior hablamos sobre qué era un paradigma, la ciencia normal, la ruptura, la revolución. Ya hablamos de eso, hablamos de Thomas Kuhn y toda su teoría. Ya, pero hoy día vamos a enfocarnos en otra cosa, ¿no? Que vamos a enfocar los paradigmas en las escuelas psicológicas. O sea, vamos a ver cada corriente psicológica como paradigmas que compiten entre sí, más o menos que compiten entre sí, se puede decir. Porque no siento que compitan. Y como siempre, cada de esas cosas va a ser clave porque muchas veces nosotros pensamos que la teoría psicológica se van sumando, así como apilándose en una torrecita, como cuando armamos Legos, pero en realidad es algo que diría Thomas Kuhn. Estas entran en conflicto porque explican la mente humana desde marcos completamente distintos. Así que por eso, Y como ya lo habíamos dicho, o sea, retomando la idea que Thomas Kuhn tenía, a mí me queda una duda. ¿La psicología realmente tiene un paradigma como lo tienen las ciencias naturales? O sea, a mí me pasa algo parecido porque Kuhn habla de un, digámoslo, consenso de reglas compartidas entre los paradigmas, ¿no? Entre de una ciencia normal y cuando miro la psicología, veo psicoanálisis, conductismo y cognitivismo conductual, y, o sea, funcionan al mismo tiempo, ¿no? Entonces a mí me causa mucha duda cómo estas trabajan al mismo tiempo, pero al mismo tiempo se critican y al mismo tiempo funciona, y muchas veces funciona sin que estas dialoguen entre sí. este es el verdadero escuchamos y juzgamos. Pero bueno, o sea, esto también nos podría llevar a otra duda, ¿no? Yo digo, porque ponte a pensar, ¿tiene sentido decir que el conductismo reemplazó al psicoanálisis como en el caso de una revolución científica como tal? Porque, o sea, si tomamos a Kuhn en serio, una revolución debería implicar que el paradigma anterior se queda desplazado, fuera de la ecuación, pero en este caso no es así. Claro, o sea, por eso aquí no parece que pasa eso. El psicoanálisis no apareció cuando apareció el conductismo, y el conductismo ni cuando surgió el cognitivo conductual. O sea, siento que son ramas que aparecieron por ahí así, uniditas, pero tienen diferentes funciones. O sea, yo creo que aparecieron después, como que en cadena. Apareció el psicoanálisis, vino el conductismo a criticar al psicoanálisis. Después vino el cognitivismo a criticar al conductismo. Como que aparecieron después de estas. Entonces yo creo que por eso es importante como aclarar que no estamos contando las historias de las teorías, por eso no nos estamos enfocando en cada una, sino que vamos a analizar estas escuelas como paradigmas científicos, ya lo mencioné al inicio, ¿no? Como estas entran en conflicto, o sea, tal como lo plantea Kuhn, ¿no?
Yo la verdad creería que el primer punto donde se nota este conflicto vendría a ser el método, porque, o sea, digo, ¿no? ¿Existe realmente un método científico único en la psicología que nos ayude a determinar cosas y demás? Yo en lo personal, o sea, yo en lo personal diría que no, que cada escuela tiene su propio modo de producir su conocimiento y por eso depende de cómo se entiende lo psicológico. Exacto, yo también creo que no, porque por ejemplo, el psicoanálisis entiende más las cosas no observables como el inconsciente, ¿no? Y entonces su método tiene su método que es interpretativo y clínico. Ahí ves, un claro ejemplo. O sea, yo diría, por otro lado, que en el conductismo parte más de una idea de que la psicología solo puede ser científica si estudia la conducta observable, medible y controlable. Entonces, Y por otro lado, el cognitivo conductual se mueve o sea, se mueve en otro marco, porque acepta procesos mentales, pero solo en la medida en que o sea, en la medida en que se puedan como que identificar, medirse y modificarse. Exacto, o sea, eso encaja muy bien con lo que dice Kuhn, estamos entendiendo muy bien, porque un paradigma no solo es como responder preguntas, no, claro que no, sino que como que se puede decir que defiende que estas preguntas o sea, define qué preguntas tienen sentido y cuáles quedan fuera, o sea, qué puedes hacer y qué no está aceptado por el paradigma. yo pondría como ejemplo que para el conductismo clásico, preguntarse por deseos inconscientes no sería una mala pregunta, pero directamente no es una pregunta que se considere científica como tal. Y mientras que para el psicoanálisis es ignorar la subjetividad, o sea, el sentido de la experiencia, es dejar afuera como que lo esencial del fenómeno psicológico, en otras palabras. Y, o sea, ya pueden notar ahí que no están como discutiendo detalles, sino son las bases mismas de la ciencia psicológica. Ahí se vendría a ver que pues, es como un choque realmente fuerte que se da, ¿no? Entre el psicoanálisis, el conductismo, la verdad. Pero si lo piensas, el conductismo parece casi como una ruptura que viene y dice que abre las puertas y dice, si no se puede observar ni medir, no es ciencia, claro que no. En cambio, desde el psicoanálisis, esa postura es vista como que no va, como que no funciona porque transforma al sujeto en una suma de respuestas aprendidas, que es creo algo como que lo contrario, ¿no? Sí, es como lo contrario. Y, o sea, aquí si ya nos ponemos más como específicas, podemos buscar utilizar un ejemplo en concreto. Podemos, pongamos a la ansiedad como ejemplo, ¿ya? Porque, a ver, ya, si vemos la ansiedad desde el punto conductista, ellos lo explicarían como una respuesta aprendida frente a ciertos estímulos del entorno, ya sea, esto puede ser un condicionamiento operante o clásico, ya, así lo explicaría. ¿Sabes qué Una yo web. diría? Que el psicoanálisis tal vez podría venir a intervenir aquí diciendo que la ansiedad es una señal de conflicto psíquico interno, una lucha interna nuestra. Pero, Inconsciente. ajá, exactamente, algo que no se puede reducir precisamente a estímulos y respuestas, sino es más como, tú sabes, tú me entiendes. Eso mismo Inconsciente. es. Exactamente. O sea, bueno, ahí es cuando aparece la idea cuniana de inconmensurabilidad, porque no se puede comparar directamente algo que no se explica
el mismo fenómeno de la misma manera, o sea, no tendría el por qué. No, o sea, claro, no tiene por qué explicarse de la misma manera porque cada uno se enfoca en una cosa distinta, entonces no puedes meter todo en un solo. Entonces, por Una eso, mezcolanza. exacto, no puedes hacer eso, tratar de encapsular todo en una sola cosa porque cada una se enfoca en una cosa distinta. Claro, Entonces, o sea, por eso me cae bien el enfoque cognitivo-conductual, porque surge en parte como una respuesta a los límites del conductismo, o sea, de que el conductismo no se debe centrar solo en lo que puede observar, sino que es muy importante tener en cuenta los procesos mentales que realizas dentro, qué es lo que sucede dentro tuyo para que tú reacciones de esa forma. Ah, o Cognitivo. sea que justamente en este enfoque es donde se introducen los procesos mentales. Pero ¿no creerías que no se introduce más como inconsciente profundo, sino más bien como unos pensamientos, las creencias y esos esquemas que tenemos arraigados desde que somos pequeños, básicamente? Interesante. y eso es lo que vuelve a generar un conflicto. Para el Exacto. conductismo clásico, hablar de pensamiento es innecesario. En cambio, para el psicoanálisis, es como quedarse en un nivel superficial. Y ya, En el Flotando. inconsciente, literal, en el inconsciente. O sea, Em, y en el caso del cognitivismo conductual, ¿qué pasa con las escuelas? ¿Qué sabes más de eso, Ashley? sí, verdad. O sea, en el cognitivo conductual no se unifica los paradigmas, ajá, sino que se crea otro marco con sus propias reglas y criterios, pero aún así sigue manteniendo, toma en cuenta lo anterior de él, o sea, el, la conducta, el conductivismo. Por eso están todos conectados. Uy. Esto me llevaría a otra pequeña preguntita. O sea, ¿tú crees que puedes decirnos si es que estas corrientes son mejores que las otras? O sea, ¿cuál vendría a ser la mejor de cada una o cuál sobresale más y demás? verás. Yo te diría que depende completamente del criterio que usemos. Si pensamos en predicción y control y de la conducta y eso, el conductismo es muy fuerte. Concuerdo con eso, pero yo siento que no se puede decir qué corriente es mejor que otra. Entonces, como que si pensamos en, en el sentido de el psicoanálisis, por ejemplo, ofrece algo que las otras corrientes no priorizan, o sea, pensar en el inconsciente, por ejemplo. Yo diría que si hablamos de eficacia clínica, rapidez de intervención, coherencia, metodología, en este caso podría ser mejor de cierta manera el cognitivismo conductual. Claro. Pero, pero, pero Kuhn diría que esos criterios no son neutrales, porque cada paradigma decide qué es importante valorar y qué no. Exacto, por eso no es como decidir cuál es mejor y cuál no. O sea, por eso no se puede decir fácilmente que uno sea mejor que el otro porque son inconmensurables en muchos aspectos. Entonces no los puedes encerrar en una sola cosa. Pues no. En un solo criterio no se lo puede dejar para realmente algo calificativo que puede decir así por esto es mejor que la otra. Porque más que competir por ser el mejor, cada paradigma responde a preguntas distintas, se enfoca en un aspecto importante de cada criterio, entonces no vendría a ser realmente algo que alguna es mejor que la otra, ya que cada uno tiene diferentes enfoques. Ay, qué Exacto. complicado es esto, amiga. Y por eso nos devuelve a la idea de revolución científica. O sea, yo les pregunto, ¿hubo realmente una revolución en la psicología o simplemente no? O sea, yo diría que si lo pensamos desde Kuhn en el sentido
Yo creo que no en el sentido fuerte de porque ninguna escuela eliminó completamente a otra, sino es como que se puede decir que criticaban algo que la otra no tomaba en cuenta. Sí, exactamente. Porque, o sea, más bien parece que la psicología vive en un pluralismo, la lengua se me la traba, pluralismo permanente, porque básicamente los paradigmas conviven, se critican, disputan su legitimidad. Es una cosa, una relación un tanto discutible con esos paradigmas. Conviven. Exactamente. A la fuerza, pero conviven. Claro, y quizás eso no sea una falla, sino como que una característica propia de cada disciplina, o sea, es lo que los distingue. Exactamente. Ujú. Y por eso cuando las escuelas se critican entre sí, muchas veces no están discutiendo lo mismo, aunque usen las mismas palabras. Tal vez entonces la pregunta no sea cuál enfoque es el mejor, sino qué tipos de problemas puede abarcar cada uno y cuáles pueden llegar a quedar fuera de su alcance por la limitación que ellos mismos se ponen a centrarse en un solo esquema. Mm, cada paradigma define de manera distinta qué es la psicología, ¿no? ¿Qué es lo psicológico? ¿Qué métodos son válidos? ¿Qué métodos no son válidos? ¿Y qué cuenta como una buena explicación para eso? Claro, por eso se conecta mucho con el video anterior de la ciencia. Por eso la psicología actual se encuentra principalmente en una fase de ciencia normal, que ya, porque ya existe un paradigma dominante de orientación cognitivo-conductual y neurociencias, pero aún así enfrenta como tensiones y anomalías que algunos autores pues interpretan como una señal posible de una revolución. O sea, tiene la posibilidad de revolucionar, de generar una revolución, pero se queda en lo que tiene aún. Sí, porque no tiene mayor cosa que pueda llevar una revolución. Diría yo, no. Ya de eso a que pase es diferente. Quién sabe y no estemos para el rato que hay una revolución psicológica. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y sí, nunca lo sabremos. Exactamente. Pero bueno, esto sería todo por hoy, amiguitos, queridos suscriptores del canal. Y profe, esto sería nuestra divina, hermosa presentación del podcast sobre el comunismo Nuestro último aporte semestral. de este semestre. Y Quédanos, profe, nunca nos olvide. Nunca nos olvide. Siempre estaremos en su mente. Siempre viviremos en YouTube, nos mudaremos a YouTube. Exacto. Pero bueno, adiós. 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 Inserta música de terror. Pum, pum.